Bueno, elegimos la virtualidad para tener este contacto por una cuestión lógica Ujú. y precisamente creo que esto marca el contexto también en el que usted está trabajando en este momento. No es ajeno a todo lo que nos pasa, ¿verdad? Un gusto escucharla y un gusto que haya aceptado charlar con nosotros. Un gusto, Darío, por favor, el gusto es mío. Y sí, totalmente, no nos queda otra en la situación sanitaria donde estamos viviendo, todo a través de la virtualidad, por supuesto. Bueno, ¿y cómo se ha adaptado usted a esta situación? ¿La tomó de sorpresa? ¿Debió adaptarse? ¿Le costó hacer los cambios necesarios para poder trabajar? Y fue muy complicado, Darío, principalmente al principio, por medio de lo que es la virtualidad, ¿no es cierto? Es distinto en terapia el encuentro cara a cara que el encuentro de manera virtual. Cambia muchísimo todo el enfoque terapéutico, digamos, complica muchísimo. Pero bueno, se ha podido, ¿Y en cuál cierta fue la medida. respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de sus pacientes a esa situación? ¿Siguieron los tratamientos, las consultas, o han decidido esperar a lo tradicional, a lo que habitualmente es una terapia? Y fue, digamos, optativo. Yo pregunté si ellos estaban de acuerdo en seguir por videollamada, por WhatsApp, yo estoy abierta las 24 horas, y la mayoría optó porque sí, que sí, mediante WhatsApp, mediante videollamada, principalmente aquellos pacientes donde no podían abandonar la terapia, y menos en la época, en la situación sanitaria donde nos encontrábamos, ¿no es cierto? Muchísimo más necesitaban el acceso a poder desahogarse, digamos, Y principalmente aquellas personas mayores. claro, a eso quería Sí, llegar. Seguramente por una cuestión de habitualidad y una cuestión de usos, a sí. los sectores de mayor edad es, me imagino, a quienes posiblemente más incómodo le haya parecido este contexto. ¿Cómo respondieron a eso? Totalmente, Darío, totalmente. Bueno, yo formé parte al principio de lo que era el inicio de la pandemia de un grupo a nivel provincial de atención gratuita a adultos mayores. Bien, todo lo que tenía que estar vinculado a San Luis. Entonces, el adulto mandaba una solicitud o algún familiar pidiendo ayuda, nos comunicábamos con ellos mediante llamada, nosotros llamábamos y hacíamos terapia sin conocer a la otra persona, porque es la verdad, durante 30 minutos exclusivamente a adultos mayores, únicamente, y era muy complicado, sí, 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 para ellos principalmente. Quiero preguntarle si en la continuidad de casos o de situaciones que usted estaba manejando, Uh-huh. después del inicio de la pandemia aparecieron consultas puras y exclusivamente relacionadas a situaciones propias del encierro, de Uh-huh. lo que genera a veces las situaciones laborales y todo eso ya estrictamente relacionado a la pandemia. ¿Ha tenido pacientes Sí, que fueron puntualmente por esas cosas? sí, sí, Darío, totalmente, totalmente. Pasa que el daño a nivel laboral fue mucho, entonces hubo una vulnerabilidad cognitiva muy grande, la manera en que procesaban la información, un nerviosismo que era muy, digamos, era, alteraba los parámetros de normalidad. El tema de la falta de trabajo, problemas para conciliar el sueño o el despertar temprano, insomnio, estrés, ansiedad. En ese sentido, sí, sí, sí. Potenció muchísimo el tema del estrés principalmente. Sí. ¿Y hay un target de edad definido en cuanto a eso o pasaba desde niños hasta más grandes? No, principalmente adultos mayores, Darío. Sí, sí, sí. En los niños también se vio muy afectado. En la parte educativa, por ejemplo, el tema por ahí de no hacer las actividades o de que haya bajado mucho la motivación, ¿no es cierto? Es distinto el estar cara a cara en una institución educativa a basarse puramente en la virtualidad. En eso dificultó muchísimo, en el tema de los niños. Y usted profesionalmente, en ese sentido, seguramente busca lo relacionado a su formación, pero también debe estar, y le quiero consultar si realmente es así, los Sí. consejos de sentido común, es decir, bueno, fíjate, pone buena voluntad, que va más allá de lo que usted puede llegar a sugerir profesionalmente.
Totalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes que busquen alguna actividad que le cause placer, en lo mínimo que sea, no sé, Darío, el escribir, ver una serie, leer un libro, tejer, lo que le cause placer, que pueda aumentar el estado de ánimo, ¿no es cierto?, las endorfinas y que disminuya un poquito la ansiedad, porque el distanciamiento social generó muchos cambios a nivel cognitivo, a nivel mental, y eso afecta en las emociones, en el comportamiento. Fue mucho de golpe encima y afecta en todos los niveles, totalmente. Le quiero preguntar por su hoy profesional. Me Ujú. contaba antes de iniciar la nota que se ha ubicado allí en su consultorio, de lo cual Sí. deduzco usted ya tiene un lugar en el cual, cuando todo esto se arregle, va a seguir atendiendo o en todo caso tiene las sesiones virtuales. Sí, 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 totalmente. Es un consultorio privado en donde yo atiendo ahora de manera presencial, tomando todas las precauciones, el uso del barbijo, apenas lleguen los pacientes alcohol en gel, yo también tengo el barbijo, por supuesto, y en el caso de que volvamos a fases anteriores, ellos optan, digamos, por el tema de la virtualidad o no. Y en aquellos pacientes donde se necesita llevar a cabo el tratamiento es obligatorio, digamos, en cierta medida, para no perder tampoco el lazo. ¿Y hace cuánto que está trabajando aquí en su medio, en su localidad? En la localidad yo estoy desde febrero, Darío, que me matriculé. Desde febrero ya empecé en casa y después mi papá me hizo el consultorio, sí, sí, y ya me mudé para acá. La idea, y quiero que me explique si realmente es así, es desarrollarse profesionalmente en la localidad. ¿Eso fue desde que usted se lo planteó como idea o evaluó también otros horizontes, otros lugares donde trabajar? Desde siempre, Darío. Yo amo el pueblo, lo amo muchísimo y sí, han habido otras ofertas en San Luis, por ejemplo, pero yo tengo todo acá en mi pueblo. Soy muy pegada a mi familia y me cuesta un poquito despegarme, sí, sí, sí. Y me encanta la localidad. ¿Sigue recordando su formación secundaria? Sí, totalmente, es en el colegio número 28. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y ya dejó de pasar por la situación de nostalgia o todavía quedan esos, digo, pasando por cerca del lugar, recordando cosas y demás? Y pasaron 10 años, Darío, ya. Estaría bueno por ahí despegarse un poquito, pero siempre acordándome de manera positiva, porque salimos muy bien formados de la institución y estoy muy agradecida por todo lo que nos brindaron, los docentes, la enseñanza, la manera de transmitir información y de que aprendamos. Sí, 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 sí. Con todos los profesores tengo un trato, los aprecio muchísimo y han formado parte de que yo haya decidido estudiar psicología, sí, sí, totalmente. Respecto al paso de la secundaria, porque Sí. mi pregunta posterior apunta al hecho de tratar de imaginarse cómo se sienten los alumnos, los chicos, Ujú, que ujú. en el último año de la secundaria se han encontrado con esta situación impensada, quedándose sin vivir esos momentos que tanta valoración tienen desde los alumnos, como nos ha pasado a todos. Totalmente, Darío. Fue, digamos, muy triste que el último año de la promoción no haya podido festejar como verdaderamente se lo merece, ¿no es cierto? Tantos años estudiando, llegar a hacer promoción y no poder disfrutar es un poquito ilógico, digamos. Así que yo lo lamento mucho por los chicos de la promoción. La verdad que sí, porque es un año inolvidable. Pero bueno, por ahí se puede compensar en otros aspectos. El que Eh, una vez que pase todo esto puedan festejar. Pensando en ese último año donde seguramente se habrá puesto en modo promoción, como dicen los chicos ahora, con los Ujú. festejos, la fiesta y todo Sí, eso, le quería preguntar si usted ya tenía sí. en claro cuál iba a ser su futuro y que este perfil profesional iba a ser el definitivo para su vida. En el último año sí, Darío. Yo sabía que quería estudiar psicología en tercer año, póngale. Estaba muy decidida. El último año sí, la verdad que sí. Me saqué algunas dudas con los profesores de psicología, de filosofía del momento. Y fue una decisión propia, pero también determinada por otros factores, principalmente el tema del colegio. Es una escuela técnica, o sea que no tiene tampoco mucho sentido, pero sin embargo también tiene orientación en el sentido de que vimos filosofía, psicología, formación ética,
biología, tuvimos, sí, o sea, hubo ciertos factores que, no solo en lo técnico, sino en la parte más humana, en ciencias humanas y todo eso. Le preguntaba esto porque hay muchos de los chicos que siguen este tipo de entrevistas y por ahí se encuentran en este Sí, momento no solamente con la situación imprevista desde perderse lo que significa el último año, sí. sino que también en medio de esa Ujú. disyuntiva pensar qué puede llegar a pasar con su futuro y la incertidumbre de por ahí no sentir qué es lo que se quiere ser en su momento. Totalmente. Y hay un montón de casos, Darío, fíjese usted, de que están en el último año y todavía no han decidido qué estudiar. Yo creo que eso es una decisión propia, personal, y las posibilidades que puedan tener para seguir estudiando, porque estamos hablando de que estudiar no es barato, es muy caro. Hoy en día hay que tener en cuenta que hay que pagar alquiler, fotocopia, comida, viaje. Entonces, los dichosos, los que pueden irse a estudiar, tienen que ir convencidos de lo que van a estudiar. Y la facultad no siempre es divina y las materias que nos gustan, no, la verdad que no. Es cuestión de tener paciencia, de tener mucha voluntad y de estar seguros, sí, totalmente. Yo siempre aconsejo que estén muy seguros de lo que estudian y que se visualicen estudiando eso en un futuro y dedicándose a lo que quieren ser, totalmente, de manera profesional. Las dudas en esa situación, la incertidumbre, el nerviosismo que muchas veces genera aún no tener despiertas las vocaciones, es un tema que puede llegar a tratarse Sí, desde su punto de vista profesional. ¿Aconsejaría ir a hablar con un profesional, con un psicólogo de este tema puntualmente? totalmente, Darío. Sí, se hacen test de orientación vocacional, han mostrado ser muy fructíferos, muy buenos, con una validación científica, por supuesto. Y sí, en donde se dan 2, 3 posibilidades como psicólogo y donde por ahí pueden despejar sus dudas, por supuesto. Se hace una evaluación psicológica de 4 o 5 sesiones y se busca también como psicólogo ciertas profesiones que pueden estar de acuerdo a los criterios personales del paciente, de la persona que consulta, del consultante, digamos. Le quería preguntar si dentro de la formación estrictamente relacionada a su profesión, Ujú. ¿usted está Sí, identificada con alguna escuela de la psicología? Si sí. es que realmente existe eso, o por ahí es un mito que he escuchado por ahí dando vuelta. No, existe, Daría. Sí, yo tengo la orientación cognitiva integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me baso, digamos, en el procesamiento de información, en los pensamientos, ¿bien? En situaciones principalmente actuales y vinculo lo que es el psicoanálisis, lo gestáltico, lo humanístico, digamos, integro diversas escuelas, de acuerdo a necesidades del paciente, por supuesto. Son Y eso, sesiones breves, bien, de eso le quería preguntar, ¿eso sí. se relaciona después por la manera en la que atiende y en la manera que procesa el trato con los pacientes? Totalmente, Darío, totalmente. Mi idea es no, digamos, generar una dependencia entre el terapeuta-paciente, es decir, no más de 2 años de terapia, como muy mucho y un montón sería, sino que son sesiones de 1 hora y pocas sesiones. Ah, bien. Y esa orientación, Ujú. usted en su formación le elige dentro del propio desarrollo de la carrera, es decir, apunta la rama a eso y usted dice, me voy a identificar con esto, me especializo en eso, o se hace Totalmente, después de Darío. recibido. No, es en el momento de la cursada, en tercer año de la facultad se define. Hay 2 orientaciones, lo que es la cognitiva integrativa, que es la mía, y la que es el psicoanálisis. Y a partir del tercer año se define lo que son las materias cognitivas, psicoanalíticas y así. Es una decisión que se toma así, de pequeños también. Dentro de todo somos muy jóvenes ya cuando estamos en tercer año de la facultad. Bien, no sabía Sí, que esa era la forma. sí, ¿Y así usted es. lo elige por una cuestión de contenidos, porque le interesó o le agradó la orientación de algún autor o grupos de autores o grupos de Ujú. investigadores? Totalmente. Yo me baso mucho en lo que tiene que ver la teoría de Beck y de Ellis, que son psicólogos cognitivos. Me encanta la teoría y me parece que la parte cognitiva, la parte actual, está muy sobrevalorada. Y el psicoanálisis, he ido a terapia psicoanalítica, sí, me gusta mucho, lo valoro un montón, pero me parece que mi elección es la adecuada, principalmente en un pueblo donde
por ahí es difícil asistir a terapia y prefiero las terapias cortas, breves. Le quiero preguntar por el contexto local, Sí, en lo que se refiere a su inserción laboral. sí. ¿Cuesta? ¿Lleva mucho trabajo? En su caso, puntualmente, no hay una fórmula para decir, mira, pongo un Ujú. consultorio, funciona y si hago esto anda bien. Quiero preguntarle sobre su experiencia respecto a esto, apenas iniciada en este campo, con este trabajo. Sí, y yo al principio, Darío, no te voy a mentir que tenía mucho miedo, porque ya de por sí ir al psicólogo sigue siendo un tema tabú, y principalmente cuando uno es oriundo del pueblo, ¿no es cierto? Donde todos se conocen, donde todos nos conocemos. Pero la verdad es que estoy feliz de la vida porque me han aceptado, tengo muchos pacientes y constantemente tengo más, digamos. Así que la verdad es que me sorprendí para bien, totalmente para bien. Feliz. La gente me ha aceptado y estamos muy conformes de ambos lados. Usted también en el plano profesional está ligada a la Escuela Generativa recientemente inaugurada. Totalmente, Daría. Formo parte del gabinete de la Escuela Generativa y doy clases de psicología a los chicos de quinto año. ¿Y cómo es esa experiencia? Más allá de que por ahí no se pudo desarrollar tal como había sido diagramada y pensada a principio de año. Y fue una sorpresa, la verdad. Fueron varias sorpresas. El tema de integrar la escuela de por sí me sorprendió y el tema de la pandemia que nos sorprendió a todos. No era lo ideal, pero bueno, es lo que nos tocó. Y los chicos se han adaptado muy bien. La verdad que los papás tienen una paciencia increíble y los docentes han sabido sobrellevar muy bien la situación, pero muy bien. Todos los docentes de la escuela, la verdad, muy bien. Y en su caso, ¿cómo desarrolla el trabajo? ¿La virtualidad de por medio con alguna plataforma? ¿Cuál es el medio de contacto con ellos? Y usamos, por el momento, formamos los grupos de WhatsApp con los papás de los nenes que necesitan más atención personalizada. Nos comunicamos, nos llamamos, le mandamos las actividades, hacemos cartilla en papel y se la mandamos. Y todo por grupo de WhatsApp, Daría. Todas las dudas, también tienen nuestro teléfono, nuestro Gmail. Nos escriben, nos llaman, llamamos, consultas y las visitas. En algunas situaciones se hacen las visitas al domicilio. Ah, qué bueno, desconocía esa modalidad, Sí, sí, que debe sí. resultar muy eficiente en relación a que hay muchos chicos, como pasa en toda sociedad, que no tienen conectividad, que no tienen dispositivos, entonces suplen esa falencia con esta herramienta. Totalmente, Darío. En el caso de los chicos que no tienen conectividad, lo que se sabe hacer es que se elabora una cartilla que dure aproximadamente un mes, se la lleva a su domicilio y se hace control de actividades. Trabajo yo con una profesora de educación especial y un asistente en educación especial y hacen también visitas a los domicilios, llevando las actividades diarias o, el nene asiste al domicilio de la profesora. En ese sentido, sí, no se ha desamparado el tema del aprendizaje, totalmente, que es lo que no se debería hacer tampoco, por supuesto. Bueno, en el cierre, y agradeciéndole por permitirme conocer un poco más de su aspecto profesional, Ujú, por quiero que nos favor. cuente Sí. cómo ubicarla desde lo profesional, cuáles son las maneras de contactarla, de hacer una consulta en el caso de que se necesite su servicio profesional, dónde la Ujú. encontramos, por medio de qué la contactamos. Me pueden llamar a mi teléfono, paso el número, es 2664-819982 y estoy en la calle Moreno 198 yo, entre 9 de julio y Avenida Belgrano. Bueno, allí en los horarios por la mañana o por la tarde, Estoy a la o ambos. mañana y estoy a la tarde porque vivo acá, prácticamente. Sí, está bueno que así sea, en el comienzo de la carrera. Totalmente, Aparte, Daría. Mal no bueno, va a ser. bueno, le agradecemos la atención. No, por Eh, favor, un gusto, ha espero sido un gusto. Es interesante conocer a jóvenes profesionales de nuestro medio y de paso también enterarnos cómo se han adaptado a esta nueva realidad que me parece se quedó para quedarse por un rato largo. Así Me que, parece que a sí, volver Darío. Espero que no, pero me parece que sí. bueno, muchísimas gracias Un y placer. seguramente en alguna otra oportunidad vamos a reanudar el diálogo. Por ahí surgen algunos temas que estaría bueno pudiésemos charlar un poco más adelante. Me encantaría, estoy a su entera disposición. Por supuesto, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.